Mis felicitaciones a la Oficina de la Mujer, que viene llevando adelante un trabajo muy importante. Esta es la tercera edición de esta jornada en conmemoración al Día Internacional de la Mujer. Y como les estaba contando, el lunes 10 de esta semana comenzó la 69ª sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en Naciones Unidas, que se va a desarrollar hasta el 21 de marzo. Es decir, son 2 semanas de intenso trabajo. Comienza muy temprano, a las 8:30 de la mañana, y termina a las 7, 8 de la tarde. La apertura de la conferencia estuvo a cargo del embajador representante permanente del Reino de Arabia Saudita ante las Naciones Unidas, el señor Abdulaziz Al-Wasil, y del secretario general de las Naciones Unidas, que dio un discurso fabuloso, el señor Antonio Guterres, y ambos destacaron la necesidad, la imperiosa necesidad de proteger y empoderar a las mujeres y a las niñas para asegurar un desarrollo sostenible y pacífico del mundo. Durante estas 2 semanas, los Estados miembros de las Naciones Unidas y las ONG de todo el mundo, entre las que se encuentra la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, representada en este caso por mí, se van a evaluar todos los avances relacionados con la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, un documento pionero sobre los derechos de las mujeres que está celebrando el 30º aniversario. Como les contaba, 108 ministros, 7 jefes de Estado, 12 vicejefes de Estado, 12.500 personas de la sociedad civil acreditadas, todos para evaluar el progreso y los desafíos en materia de equidad de género, incluyendo diálogos interactivos, eventos paralelos sobre temas muy interesantes eh, que hacen al empoderamiento, al acceso a la justicia, a la salud, a la educación, al promover la igualdad de género en todos los aspectos, ¿no? Por ejemplo, en el tema salarial, se ha hablado mucho de igual remuneración por igual tarea, el tema de los cuidados, el tema de la recolección de los datos, tan importante, pero también se conmemora el 15 aniversario de creación de ONU Mujeres y el 20 aniversario de la Carta Africana de los Derechos de las Mujeres. Las oradoras del primer día fueron muchas, de distintos países, pero me llamó la atención la primera adolescente que participa de un acto de esta naturaleza de Chile, con 18 años de edad y representando a la comunidad mapuche de Chile, pudo dar su discurso, estaba muy emocionada. Y también me llamó la atención una joven ingeniera eléctrica de un país de Medio Oriente, no recuerdo muy bien, pero dijo algo así: cuando las mujeres son escuchadas, las democracias son más sólidas. Y me quedó esa frase. Y eso es así, ¿no? Siempre digo que hombres y mujeres somos diferentes en cuanto al sexo, pero somos iguales en derechos, en dignidad, en capacidad, en creatividad y en sueños. Una sociedad más justa e igualitaria es lo que pretendemos. Y yo estoy muy emocionada de saber que hay gente como ustedes, tan jóvenes, que siguen dedicándose a, a estos temas, promoviendo la igualdad de derechos. Con esto quiero saludarlas, mandarles un fraternal abrazo, agradecerle a Luciana Basso por estar hoy con nosotros y a cada uno de ustedes que están participando de esta importante actividad, y por supuesto mis felicitaciones al equipo de la mujer. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias, doctora. Buen regreso. Gracias, muy amable. Muchas gracias, doctora. Felicitaciones. Gracias, Bueno, gracias a ustedes. la tenemos a Luciana Basso, bien como dijo la doctora Medina. Luciana es la tercera bella desde la casa, que va a estar conmemorando el Día Internacional de la Mujer. Siempre digo lo mismo, tiene un amplio currículum hermoso, siempre lo tenemos a disposición en la Oficina de la Mujer por si lo quieren ver. Siempre leo lo académico para no hacerlo tan extenso porque estaríamos horas leyendo. Tiene un doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad del Trabajo Social, Universidad Nacional de Entre Ríos, doctorado en género, sociedad, conocimiento y cultura de la Universidad de Valencia. Es especialista en políticas públicas y justicia de género, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, eh, y es técnica en comunicación social con especialidad en redacción NUL. La dejamos con Luciana.
Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias como siempre a ustedes por la convocatoria. Lauri dice que soy de la casa y yo la verdad es que me siento en casa entre ustedes, así que les agradezco muchísimo la convocatoria y también me siento en casa porque, bueno, veo los nombres de muchas compañeras y compañeros muy queridos que se han sumado a este momento, así que también agradezco mucho por eso, porque eso también nos hace sentir. Cuando ven tu nombre se anotan. Esto también nos hace sentir en casa. Bueno, me alegro un montón Bueno, porque realmente se siente eso, que las chicas dicen es verdad. Qué bueno que justamente la doctora Medina haya arrancado comentando un poco lo que está pasando en Naciones Unidas, porque lo que quería compartirles el día de hoy tiene un poco que ver con eso, tiene un poco que ver con poder pensar qué pasa en torno de la conferencia de Beijing, que este año cumple 30 años, y no simplemente en términos de poder pensarlo de forma, digamos, superestructural, ¿no? Sino que el esfuerzo que voy a hacer hoy es por colocar estos desafíos que nos deja la conferencia de Beijing más 30 en relación a lo que pasa en los territorios, ¿no? En relación a lo que pasa en nuestro día a día, a lo que pasa en los espacios más concretos y sobre todo lo que ocurre en nuestro país. Les voy a compartir hoy también algunos datos y algunos detalles que son someros y que tienen que ver con una especie de resumen del informe Sombra que las organizaciones sociales de Argentina presentaron el 6 de marzo de este año y que fue enviado a ONU Mujeres en relación particularmente a lo que está pasando en nuestro país. Yo creo que esto es muy importante, que lo conozcamos, que lo charlemos, que lo tengamos en relación a los modos en que pensamos nuestras intervenciones, porque en definitiva de eso se trata, ¿no? De qué hacemos con el acceso a la justicia, qué hacemos con los marcos normativos que nos posibilitan el encuentro con las personas que finalmente están de alguna manera atravesando situaciones que tienen que ver con esa injusticia, con esa discriminación o con esa violencia basadas en el género. Antes de comenzar, yo les había traído un pequeño videíto chiquitito que, bueno, pone un poco en contexto en torno a qué es esto de la conferencia de Beijing, que por supuesto seguramente mucha de la gente que está aquí sabe de qué se trata, pero nos gustaba poder hacer una especie de marco, ¿no?, de lo que eso significa. Así que vamos por ahí primero y luego charlamos con lo que tenía preparado para ustedes. ¿Sabías que hace 30 años, en la cuarta conferencia mundial sobre la mujer en Beijing, 189 países firmaron una declaración histórica para avanzar en la igualdad de género? En esta conferencia, las palabras de Hillary Clinton marcaron un corte histórico. Los derechos humanos son derechos de las mujeres, y los derechos de las mujeres son derechos humanos. La plataforma allí acordada consta de 12 puntos, con estrategias concretas para avanzar en la igualdad de género, en aspectos como la educación, la economía, la violencia contra la mujer, el ejercicio de poder, los medios de comunicación, entre otros. Pero, ¿hoy dónde estamos? Al ritmo actual, faltan 134 años para cerrar la brecha de género. En América Latina y el Caribe, la igualdad plena está a 57 años de distancia. Las mujeres dedican el doble de tiempo a las tareas de cuidado. Solo 1 de cada 4 empleos en tecnología es ocupado por una mujer. 4 de cada 10 mujeres han sufrido violencia o acoso en el trabajo. En este marco, el 8M sigue siendo una fecha clave. Es importante evitar retrocesos en derechos conquistados. Necesitamos seguir construyendo espacios laborales justos y libres de violencia. Te invitamos a leer la nota sobre la conferencia de Beijing en el link de nuestro perfil. ¿Sabías que Ahí está. Bien, bueno, un poco por este lado me parece que estaría bueno que charláramos hoy, ¿no? De poder pensar, bueno, en torno de esta conferencia que es sumamente importante, que permitió sentar bases para que esos países firmantes pudieran comenzar a desarrollar políticas públicas que
tomaran estas cuestiones, bueno, y poder pensar qué ocurre hoy, ¿sí? Un poco también tomando el lema, si quieres compartir, ya se puede, Eli. El lema que las propias Naciones Unidas y ONU Mujeres le ha puesto a este día, que dice para todas las mujeres y las niñas en toda su diversidad, derechos, igualdad y empoderamiento, ¿no? Entonces, me parecía interesante poder pensar, me estoy escuchando con un poquito de eco, no sé si hay alguien que tiene su micrófono abierto, en ese caso le pido que por favor lo pueda cerrar. A ver ahora. No, seguimos igual con un poquito de eco. Bueno, avanzo. La intención, como les decía, era poder pensar. Ahí está. A ver ahora. No, ahora estamos, ahora estamos. Muchas gracias. Poder pensar qué significa esto de derechos, equidad y empoderamiento, ¿no? A ver si pasa. No, no me deja. Si quieres pasarlo vos, por favor. Ahí está. Decía que este año resulta un año crucial por estos 30 años de la Plataforma de Acción de Beijing, que por supuesto hay que poder reconocer que esta plataforma ha sido el plan de acción más progresiva que ha tenido el mundo en relación a los derechos de las mujeres, las niñas y las diversidades sexuales también, en torno de lo que significa el atravesamiento de la perspectiva de género en las políticas públicas, porque se sientan las bases allí programáticas, ¿no? Para poder impulsar en los estados firmantes cuestiones claves y sobre todo poder pensar en la inversión que esos estados iban a hacer en áreas que son muy importantes para la vida de las mujeres, como por supuesto la educación, la salud, la paz, la participación política y desde ya la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas. Pasamos, por favor. Hay tres áreas que la conferencia pone como importancias, ¿no? La primera de ellas tiene que ver con poder asegurar estos derechos en el amplio rango, dice la conferencia, de lo que significan los derechos humanos de las mujeres y las niñas frente a estos tres problemas, ¿no? Que aparecen puestos como estos grandes obstáculos en torno de, por un lado, la discriminación, ¿no? La violencia, la explotación. Por otro lado, en el segundo de los ejes hablan de la promoción de la igualdad de género. Y cuando están pensando en la promoción de la igualdad, se refieren a esas barreras que son sistemáticas, ¿no? De algún modo poder pensar en los patrones patriarcales de la sociedad, en el modo en el que las sociedades se organizan, la manera en la que la cultura organiza los discursos en torno de las mujeres y las niñas, bueno, poder pensar allí qué es lo que ocurre en torno de eso para poder promover y de alguna manera afrontar, dice la conferencia, esas barreras, ¿no? Y como tercer punto pone impulsar el empoderamiento. Y en ese sentido es bien clarita la conferencia de Beijing porque habla de garantizar el acceso inclusivo, el acceso sin discriminación, sobre todo a la educación, al empleo, al liderazgo, a los espacios de toma de decisión política, para que las mujeres puedan, y las niñas también puedan, tomar parte de las estructuras de poder. Ustedes saben que dentro de la teoría económica feminista aparecen algunas metáforas que son muy importantes para pensar en esas barreras que las mujeres y las diversidades enfrentamos, que tienen que ver, por un lado, con el piso, con el suelo pegajoso, con el techo de cristal, ¿no? Y también con las situaciones que sostienen a las mujeres en los espacios bueno, en los espacios menos cualificados, ¿no? Yo siempre cuento que si miramos la universidad, que es el espacio del que yo vengo, y sacamos una foto de lo que sería el Consejo Interuniversitario Nacional, nos vamos a encontrar que de las 64
universidades nacionales que tiene nuestro país, hay solo 8 que están dirigidas por mujeres, ¿no? Y eso habla un montón, y justamente un espacio que se supone inclusivo, que se supone democrático, progresista, como es la universidad, todavía sostiene en sus modos de funcionamiento estas barreras que no están escritas, que no son barreras palpables, no son barreras que uno pueda decir, ah, aquí dice que no podemos acceder, sino que funcionan en la práctica, ¿no? Y para eso es importante poder mirar estos 3 aspectos que la conferencia de Beijing pone el acento, ¿no? En torno a, bueno, qué tipo de prácticas, qué tipo de políticas se desarrollan para alcanzar esos 3 puntos, ¿no? Para poder promover este fomento de los derechos, la promoción de la igualdad y el impulso del empoderamiento. Pasamos, por favor. Capaz que te deja vos, Lu. A ver. No, no estoy pudiendo. Ahí estamos. Pero bueno, acá aparece, como les decía al principio, la gran pregunta, ¿no? ¿Qué ocurre con estos derechos en los territorios en los que estamos? Porque ustedes y yo trabajamos en lugares donde hay personas concretas, donde hay necesidades concretas, donde aparecen injusticias concretas, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué ocurre con eso? ¿Cómo de alguna manera, estas proposiciones que se hace en la conferencia de Beijing finalmente se traducen, ¿no?, a las prácticas sociales y culturales, y sobre todo cómo está nuestro país? Bueno, les propongo ahí poder mirar un poquito qué es lo que pasa en el mundo. Creo que algo de lo que comentaba al principio la doctora Medina es posible de verse aquí, ¿no? Porque ha habido grandes avances, y es cierto, desde el año 95 para aquí, en el mundo en relación a lo que tiene que ver con las políticas en torno de los derechos de las mujeres. Sin embargo, también es innegable que nuestro mundo actual está atravesando una crisis que de alguna manera va erosionando los derechos conquistados, ¿no? Y eso es importante de ver. También es importante poder saber que los estados del mundo cada 5 años van evaluando qué se deja de hacer o qué se hace, ¿no?, en cada lugar. Y esto es importante porque los derechos no solo se erosionan cuando se los combate abiertamente, sino cuando no se hace nada para cumplirlos, cuando no se generan las condiciones básicas para que ese derecho se cumpla. Por supuesto, lo que hacen los países firmantes es que todas las personas que forman parte de las organizaciones del país puedan revisar qué ocurre en relación con ese cumplimiento, y los países entregan informes a Naciones Unidas de ese cumplimiento. Bueno, nuestro país el año pasado hizo una entrega oficial de un informe respecto de Beijing más 30. Y las organizaciones sociales de nuestro país, este 6 de marzo, si querés pasamos, Eli, también lo hicieron. En el mundo lo que encontramos es que la discriminación basada en género o por motivos de género no es algo que esté superado, todo lo contrario, encontramos que está muy arraigada en nuestras sociedades, pero también en las mentes de las personas, ¿no? Está arraigado también en nuestras cabezas. Hoy, por ejemplo, más temprano charlábamos con unas compañeras de docencia a partir de una situación que había ocurrido en la casa de una de ellas en torno de, bueno, de la comida, ¿no? De preparar la comida. O sea, ¿a quién le enseñamos a preparar la comida y a quiénes no? Y bueno, entonces decíamos, bueno, ¿qué pasa ahí con los niños y las niñas, ¿no? Suele ser hasta un juego para las niñas y se los ofrecemos en ese carácter, en tanto que para los niños es algo que está más lejano, ¿no? Sigue siendo algo que incluso en nuestros días aparece como más lejano. Y por supuesto, esas disparidades se van magnificando, ¿no?, en un mundo que, pese a los esfuerzos, sigue siendo profundamente desigual. En ese sentido, también es necesario hacer allí una advertencia en torno de los conflictos bélicos y los conflictos de crisis humanitaria que se han desatado en el mundo, porque todas estas cifras, todos estos conflictos duplican
con creces, ¿no?, lo que se fue registrando en el diseño de 1990, que es el diseño de la conferencia. Pasamos. También hay otro punto importante para tener en cuenta, que es lo que tiene que ver con las situaciones de salud, ¿no? Por ejemplo, lo que se derivó de la pandemia por COVID-19, que en varios países demostró que las más afectadas en relación a las tareas de cuidado siguen siendo las mujeres, que las cuestiones en torno de las emergencias de salud siguen quedando en manos de la atención de las mujeres, y que por supuesto esto viene a cruzarse con un momento particular de nuestro mundo que, bueno, tiene que ver con un debate político que se ha polarizado fuertemente en el mundo. De hecho, que en varios países del mundo sean las derechas las que ganan democráticamente los espacios de toma de decisión, es algo para preguntarnos, ¿no?, en relación a qué ocurre con ese retroceso respecto de la igualdad de género, porque sabemos que los gobiernos de derecha tienden a desconocer que allí hay un problema, ¿no? También otro problema del mundo es que ha aumentado en casi un 10% respecto de decenios anteriores la cantidad de mujeres y niñas que siguen sumidas en la extrema pobreza y cuyas posibilidades de salir de la pobreza son cada vez más lejanas. Allí hay también una metáfora que usamos desde la teoría económica feminista que tiene que ver con la feminización de la pobreza, ¿no? Cuando hablamos de feminización de la pobreza, estamos diciendo que las mujeres y las niñas son las más pobres entre los pobres, y que, la salida o la posibilidad de correrse, la posibilidad de generar progresos que son sobre todo económicos para las mujeres y las niñas son mucho más difíciles que para los varones. Bueno, también hay otro punto que también es un punto de cruces con politizado, ¿no?, fuertemente politizado, que es lo que tiene que ver con el escenario climático. Se reconoce que desde los años 80 para aquí el escenario climático del mundo es cada vez más desfavorable, y que este escenario cada vez más desfavorable hace que justamente las mujeres y las niñas se vean con mayor facilidad arrastradas a condiciones de pobreza, que también la reducción de la mortalidad materna, que era una franja de trabajo, una política prometedora en el mundo, es algo que también se ha estancado en muchos países, y en otros países ha francamente descendido, ¿no? Ha aumentado. Hay otros países donde ha descendido, por supuesto, pero son los países más ricos. Los países más pobres siguen teniendo una dificultad en torno de la reducción de la mortalidad materna. En países como el nuestro, a partir de la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, según los informes, que son informes no oficiales, que son informes que realizan las compañeras de organizaciones, las cifras que tenemos es que también con el apoyo de lo que era la educación sexual integral y el programa ENIA, la mortalidad materna había descendido, e incluso los embarazos no deseados descendido, ¿no? Que es algo que, bueno, tristemente en el corto plazo veremos que va a subir. Estas crisis mundiales, por supuesto, muestran índices de remisión que son escasos respecto de lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres. Las cifras que maneja Naciones Unidas es que alrededor de 736 millones de mujeres, además, en torno de la violencia, que es una de las situaciones fundamentales en las que Beijing pone su ojo, han sufrido violencia a manos de su pareja o violencia sexual por parte de alguien más en algún momento de sus vidas, y que esas tasas, por supuesto, tienden a aumentar cada vez que hay alguna crisis de corte humanitario, o de corte bélico, o de corte climático. ¿Sí? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Allí hay muchas investigaciones
llevadas adelante por compañeras de organizaciones sociales, que muestran cómo cada vez que hay una situación de crisis, el cuerpo de las mujeres vuelve a ser escenario de disputa entre bandas, incluso de escenario de arrasamiento por violencia. Y también hay que tener en cuenta que en estos últimos 30 años el avance de las tecnologías digitales ha sido muy grande y que ese espacio tampoco es un espacio seguro para las mujeres. Las figuras del acoso virtual, las figuras del acoso por redes sociales, de alguna manera han aumentado y el acceso a las tecnologías facilita que esto ocurra. La discriminación de género, por supuesto, es el gran problema, la discriminación basada en género, y que además, cuando empezamos a mirar algunas otras líneas, como por ejemplo situaciones que tienen que ver con alguna discapacidad, que sea permanente o transitoria, la etnicidad, lo que llamábamos la raza, la edad, o los ingresos o la orientación sexual de las personas, también son formas de exclusión que de algún modo se conjugan con la pertenencia al género femenino y que vulnerabilizan aún más a mujeres y niñas en todo el mundo, ¿sí? Pero bueno, como les decía, lo que se ve en el mundo no es precisamente alentador en términos de estos ítems que les hemos mostrado, que les he compartido. Tampoco, tristemente, en nuestro país, al menos en el último tiempo. Este jueves 6 de marzo, como les decía, se realizó la presentación del informe Sombra. No sé si conocen de qué se trata. Los informes Sombra generalmente van acompañando a los informes oficiales de los países que son presentados a Naciones Unidas cuando el país es firmante de un pacto. Argentina es firmante de la Conferencia de Beijing y en relación con eso debe presentar, como vimos, ciertos informes, ¿no? Para poder decir en qué se ha avanzado o qué se ha dejado de hacer. Los informes Sombra generalmente vienen después, ¿no? De los informes oficiales, se construyen con la ayuda de observatorios que son de las organizaciones sociales, de las organizaciones sindicales y también de algunas universidades, particularmente el observatorio que tiene la Universidad Católica Argentina ha participado de este informe Sombra, por ejemplo, y que se presentó en la sede de la CTA Autónoma en la ciudad de Buenos Aires el 6 de marzo, fue elevado a ONU Mujeres. Quiere dar a conocer, ¿no? El objetivo que persigue este informe es dar a conocer a la comunidad internacional la retracción en torno a la institucionalidad y en torno a las políticas de género que están ocurriendo en la Argentina. Se organiza en 6 puntos y yo quería compartirles un pequeño resumen de algunos de esos 6 puntos. Por supuesto, lo que primero voy a decirles es que este informe pone en evidencia que el reporte argentino que se remitió en 2024 falta la verdad, ¿no? Porque omite el desmantelamiento ya sistemático, podemos llamarlo así, o bueno, yo creo que podemos llamarlo así, de las políticas públicas en relación a lo que Beijing impulsaba, que tiene que ver con la no discriminación basada en género, con las políticas de prevención en torno de lo que tiene que ver con la violencia basada en género y las políticas de promoción de las mujeres y las niñas en educación, en el trabajo, en la tecnología, en el acceso a justicia y también en relación a la participación de las mujeres y las niñas en toma de decisiones y en política, ¿no? Y que también, bueno, estas decisiones que ha tomado el gobierno nacional profundizan ese proceso regresivo que, bueno, que ya venía tomando, ¿no? Ya venía teniendo nuestro país. Hay 6 secciones, como les decía, les digo que esto está a disposición, que si ustedes lo quieren leer al informe en su extenso, digamos, en su extenso completo, las compañeras de la Oficina de la Mujer lo tienen disponible, lo pueden pedir y allí se los enviamos para que lo puedan ver.
Son 6 puntos, como les decía. El primero tiene que ver con el impacto de la política económica. Ahí puntualmente se hace alusión a la precarización laboral, al abandono de las políticas para el logro de igualdad en el mundo del trabajo y a la reducción de la pobreza. Después vamos a ver algunas cifras de eso. El segundo punto va en relación a las políticas de cuidado, y esto es sumamente importante porque tiene que ver con esta interseccionalidad de la que hablaba hace un momento, en torno de poder pensar en la seguridad social, en la educación, en la discapacidad. El tercer punto tiene que ver con el derecho a la salud. Allí puntualmente lo que se enfoca es el acceso a salud sexual y reproductiva. El cuarto punto tiene que ver con las políticas para abordaje y erradicación de la violencia por razones de género. Ahí, por supuesto, les sonará seguramente en la cabeza inmediatamente el 144, ¿no? Que bueno, que ha dejado de funcionar. Las políticas y acciones en el plano cultural, ahí particularmente, bueno, se hace alusión a la violencia simbólica, justamente lo que tiene que ver con los discursos y con las ideas sociales, ¿no? Con el imaginario social que construimos y que circula por los medios de comunicación en nuestro país. Y el sexto punto tiene que ver con la política y la acción represiva y persecutoria. Les cuento, a ver si podemos hacerlo rápidamente. No se puede ir muy rápido con estos temas porque son temas complejos, pero de todas maneras lo que el informe dice es que las políticas económicas que se han implementado en nuestro país impulsan de algún modo la flexibilización laboral y la desregulación de las condiciones del empleo, y que esto trae aparejado, por supuesto, la reducción de la protección de los derechos del trabajo. Y que además esto se da en un contexto de despidos masivos en el ámbito público y en el ámbito privado, ¿no? Lo cual de algún modo agrava la situación de las personas que quedan atrapadas por este tipo de decisiones. También se han abandonado como política algunos programas que tenían como objetivo la superación de desigualdades de género en el mundo del trabajo y la reducción de la pobreza, ¿no? Este punto 1 del informe Sombra pone una especial atención en la situación de emergencia alimentaria que atraviesan muchos barrios populares, muchos espacios populares de las ciudades, sobre todo, ¿no? Y también se expone esta intención que sostiene el gobierno nacional de suprimir las moratorias previsionales. Y esto es muy importante porque la mayoría de las personas que accedían a esas moratorias previsionales, esto también está, digamos, estudiado, probado, hay muchísimas publicaciones en relación con eso, son mujeres. Y porque allí, dentro de lo que es la moratoria previsional, aparece muy claramente esta doble o triple jornada laboral a la que las mujeres estamos expuestas, ¿no? En los países más pobres como el nuestro. El punto 2. Bueno, allí las organizaciones que lo construyeron apuntan al desmantelamiento de las políticas públicas y a cómo la trama institucional también empieza a resquebrajarse, pone también cierta idea y mira puntualmente el tema de la organización social de los cuidados, porque los cuidados son un derecho humano fundamental. Y bueno, allí hay una retracción, ¿no? En las asignaciones familiares, en el aumento del costo de la canasta de crianza, hay un contexto de devaluación de salarios, se reducen los ingresos de las familias, lo que profundiza la crisis en los hogares que tienen menores ingresos. Esto es una cosa muy lógica, ¿no? Y que este dato que aporta el Observatorio de la Universidad Católica Argentina, que el 70% de las niñeces en la Argentina viven bajo los índices de pobreza, y eso es un problema muy grande porque hipoteca el futuro de las niñas y de los niños de nuestro país. A su vez también este informe muestra la supresión del programa Potenciar Cuidados,
Se redujo también el presupuesto de programas de apoyo a primera infancia. El plan de los 1000 días, por ejemplo, es uno de los espacios que ha visto cómo se reduce drásticamente el presupuesto para llevarlo adelante. También de los centros de desarrollo infantil. Y, por supuesto, también, y esto es una cosa también grave, además del modo de referirse, que lo hemos visto en los medios hace muy poquito, en torno de la discapacidad, también se han paralizado la adjudicación de nuevas pensiones por discapacidad, y esto, y también, ¿no?, a las que ya están otorgadas, bueno, la gente lo denuncia, esto lo vemos en los diarios también, ¿no?, con la obra social de la provincia, ha ocurrido hace muy poquito una denuncia pública en relación a ese retraso significativo para la actualización de los montos o para cobrar esos montos, ¿no? Que, bueno, están destinados al cuidado de personas con discapacidad. En ese mismo punto, también las compañeras hablan de la reducción salarial y presupuestaria en todos los niveles de la educación. Recordemos, el año pasado hemos tenido 2 grandes movilizaciones de las universidades argentinas denunciando la cuestión presupuestaria, pero también en relación a otros niveles de la educación, como es la educación secundaria y la educación primaria, ¿no? Ha quedado limitado también por desfinanciamiento el programa Progresar. El programa Progresar era un programa al que accedían las personas para terminar sus escuelas secundarias. Se suspende además también como herramienta de medida para tener idea de qué es lo que ocurre con el uso del tiempo. Por ejemplo, la encuesta nacional de uso del tiempo, que era una herramienta que nos permitía justamente poner de relevancia lo que tiene que ver con las dobles o triples jornadas laborales de las mujeres, y cómo esto se ve además profundizado en los hogares que tienen menores ingresos, ¿no? Porque donde hay mayor ingreso hay alguien que se puede ocupar de esa tarea de trabajo reproductivo, pero donde no lo hay, eso recae sobre las propias mujeres. Y por supuesto eso también se sacó esa cuenta satélite del Sistema Estadístico Nacional. Entonces no tenemos datos, no sabemos nada de eso. El tercer punto, les decía, tiene que ver con la salud. Y este es un punto súper importante porque, bueno, aquí hay un gran impacto en el derecho a la salud. Se ha paralizado, como decimos, la inversión en la infraestructura sanitaria. Ha habido despidos de personal y a la vez restricción en el acceso a los medicamentos. Esto cualquier persona que tenga un familiar que sea usuaria de PAMI lo puede comprobar, ¿no? Esto es así. Hay que poder también mencionar que algo muy importante como la Administración Nacional de Medicamentos, la Superintendencia de Servicios de Salud, la Agencia Nacional de Discapacidad han tenido fuertes reducciones presupuestarias y de personal, y programas sumamente importantes que también nos ponían de algún modo a la vanguardia en relación al acceso a medicamentos de respuesta al VIH, por ejemplo, a las hepatitis o a otras infecciones de transmisión sexual, se reducen a su expresión mínima, dejando a las personas que padecen este tipo de infecciones, bueno, sin respuesta, ¿no? A su vez también se disolvió la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, que era quien producía medicamentos, y esto es una cuestión muy importante porque estos medicamentos, por ejemplo, en relación con la ley de interrupción voluntaria de embarazo, eran provistos por este tipo de laboratorios, ¿no? El misoprostol, que es lo que se usa en el ámbito de salud y la mifepristona también, que se usa en el ámbito de salud para interrupción voluntaria de embarazo, no se está produciendo. Dentro de este punto 3 también aparece el problema de las personas que están jubiladas. Bueno, un poco lo que les decía. Sí notar además que dentro de este programa, dentro de las restricciones a las personas jubiladas, hoy es miércoles, hoy marchan los jubilados en el país, la mayoría de las afiliadas son mujeres, esto también se puede ver clarito en los padrones de PAMI. También se redujo
y esto también lo vamos a pagar a largo plazo, al corto plazo, perdón, dentro de muy poquito tiempo lo vamos a empezar a ver, la distribución de preservativos y anticonceptivos, ¿no? Eso se ha reducido bastante y se suspendió, como les contaba, la entrega de medicamentos para la interrupción voluntaria de embarazo que era provista por los laboratorios nacionales. Y a su vez, una cosa que creo que es sumamente grave y que también nos hipoteca el futuro, que es el desmantelamiento del Plan Nacional de Prevención de Embarazo Intencional en la Adolescencia, que trabajaba de forma conjunta entre las escuelas y los centros de salud en los territorios, que bueno, despidió masivamente a sus trabajadores y trabajadoras y que había logrado reducir los embarazos en la adolescencia casi en un 43%, lo cual es un montón. Bueno, esto también es otra cuestión, digamos, muy importante, que también tiene que ver con las escuelas, porque para el presupuesto de este año no hay ninguna partida asignada para la educación sexual integral, y esta decisión que toma el gobierno de nuestro país viene acompañada además por una campaña sistemática de ataques desde el gobierno y su política comunicacional contra la educación sexual integral como un derecho de los niños y las niñas. Avanzamos, por favor. Bueno, dentro del punto 4 aparece lo que tiene que ver con la violencia basada en género, ¿no? Aquí también se puede hablar de desmantelamiento. Bueno, aparecen allí los nombres de los programas que han sido desmantelados y desfinanciados. Por supuesto, el vaciamiento casi total de la línea 144, que funciona en su mínima expresión, en realidad. Que bueno, era un dispositivo muy interesante para acompañar intervenciones en situación de violencia. Hay una obstaculización de la implementación de la ley Micaela. Es importante poder decir que la ley Micaela es una ley nacional, que hay que cumplirla, que no está derogada, que todos los espacios que trabajan dentro del Estado tienen obligación de su cumplimiento, pero sí es cierto que hay una obstaculización, ¿no?, en relación a su cumplimiento, y también que esta misma ley, la ley Micaela, también está dentro de esta especie de campaña que han desarrollado desde la política comunicacional en torno a desacreditar, ¿no?, lo que significaría ley Micaela. Y también hay otra cuestión importante para marcar en términos de cumplimiento de la ley, que tiene que ver con la ley Brisa. Ustedes saben que la ley Brisa es una ley que protege a las niñeces y adolescencias que son hijos e hijas de víctimas de femicidio. Esto también está sumamente atrasado en su cumplimiento. De hecho, se da un incumplimiento de esta ley. En este mismo punto 5, bueno, están además las políticas públicas que estaban destinadas a combatir los estereotipos de género y la discriminación. Encontramos en los medios de comunicación una campaña, como digo, agresiva en relación a educación sexual integral, a la ley de identidad de género, al cupo laboral travesti trans, que tampoco se está cumpliendo en varios espacios del Estado. Ese 1% que debe ser cumplido no está garantizado en este momento. Y, por supuesto, estos estigmas, esta criminalización, particularmente sobre la población LGTBIQ+, ha quedado, digamos, completamente patente desde la política de comunicación. También hay otra cosa importante en relación con esto, que es el acceso a la justicia, que le importa fundamentalmente a Beijing, a la plataforma de Beijing, que tiene que ver con el modo, con la manera en la que las personas llegan a los espacios de servicio de justicia. Se han cerrado 81 centros de acceso a la justicia en lo que va de este último gobierno en la Argentina. También tenemos que decir que lamentablemente han aumentado los ataques y hostigamientos contra personas militantes, artistas, sindicales, personas públicamente expuestas, y especialmente con las mujeres y las diversidades. De hecho, lo podemos ver en todo momento, abrimos el diario y lo encontramos, y que
estos discursos que se ponen a circular, que podríamos catalogar de discursos de odio, han tenido inmediatos efectos. A mí esto me parece recontra grave, porque lo que se produce es que podemos visibilizar efectos concretos. Hay un ejemplo fundamental de esto, que es el triple lesbicidio de Barracas, ocurrido el año pasado, en abril del año pasado, donde, bueno, de algún modo estos discursos que se ponen a jugar socialmente habilitan, ¿no?, en la acción de algunas personas, en el ataque concreto a personas del colectivo LGTBIQ+, en este caso las 3 mujeres que vivían en el hotel de Barracas. Bueno, también en este último punto, las organizaciones miran particularmente cómo se ha producido con este protocolo antipiquetes que tiene funcionando el gobierno nacional, múltiples hechos de represión contra cualquier tipo de movilización y particularmente la hostigación a organizaciones sindicales y organizaciones sociales, usando un uso que es absolutamente injustificado de la fuerza, con detenciones que son arbitrarias, que las hemos visto, por ejemplo, cuando se aprobó la ley Bases, y que incluyen dentro de esas detenciones arbitrarias a niños, a niñas y adolescentes, lo cual es grave, ¿no? Y es importante poder ponerlo en conocimiento de los organismos internacionales. Por supuesto, también es dentro de ese punto 6, estos mismos discursos que tienen un cariz profundamente negacionista y de ataque a las personas que defienden los derechos humanos, deslegitiman una lucha que ha sido, digamos, fundamental para nuestro país desde el inicio de la democracia para aquí, que es el de memoria, verdad y justicia, que ha sido un pilar de la construcción democrática de la Argentina y que queda deslegitimada también desde los discursos del gobierno nacional, y que, por supuesto, estas acciones tienden a dejar sin garantizar de una manera efectiva, especialmente a las mujeres y las diversidades, cuando demandan protección y justicia, y particularmente cuando esas demandas de protección y justicia vienen desde los sectores populares. Este panorama, por supuesto, no es alentador, por supuesto es un panorama que nos gustaría poder dar otro desde ya. Hubiéramos querido hablar de otras cosas, yo mismo hubiera querido contarles otras cosas, pero también es necesario poder ponerlo en discusión en un espacio como este, ¿no? En un espacio que persigue poder mirar justamente la justicia de género. Y en ese mismo sentido, ¿por qué es importante ponerlo en relación con la plataforma de Beijing más 30? Bueno, primero porque esta plataforma considera, como dijimos al principio, que la igualdad de género está en la base de todos los esfuerzos para tener sociedades más pacíficas, sociedades más prósperas y para crear un planeta sostenible, ¿no? Eso es lo que la convención dice, lo que la plataforma dice. Y por otro lado, porque hace hincapié en la acción, no en las palabras. O sea, lo que mide es la preocupación por esos pasos que fueron acordados para lograr la equidad de género, la igualdad de género, y qué han hecho los países en relación con eso, o qué han dejado de hacer, como decíamos al principio. Pero además, también, puedes pasar por favor, Eli, porque hay compromisos que ha asumido cada gobierno, y esos compromisos tienen que poder verse en las leyes y los programas que se generen para poder promover esa igualdad de género. Firmar una plataforma internacional, firmar un convenio internacional, no es algo no fácil de hacer, ni que simplemente implique decir, bueno, nos gustó esto que se dice, lo vamos a firmar. Eso implica un compromiso político, un compromiso de acciones, ¿no? Como decíamos al principio. Y también porque los objetivos del milenio que están en los discursos de los gobiernos a nivel mundial se definen y sería imposible alcanzarlos con la mitad de la humanidad afuera, ¿no? Sería imposible alcanzar esos objetivos si no mejoramos la pobreza, si no mejoramos la salud, si no detenemos el cambio climático, si no pensamos
qué va a pasar con este 50% de la población mundial que somos las mujeres y las niñas. Pero además, y para ir cerrando ya aquí, porque esto es justo, ¿no? Pasa, por favor. Estos objetivos tienen que ver con que el mundo sea un mejor lugar para vivir, con que la posibilidad de criar a nuestros hijos y nuestras hijas sea poder dejarles un mundo habitable en el que puedan desarrollarse y muchísimo más justo, ¿no? Como decíamos al principio. Particularmente dentro de estos ODS, ustedes saben, el ODS número 5 tiene que ver con la igualdad de género en el planeta, y el ODS 16, que tiene que ver con la construcción de sociedades pacíficas, también tiene que ver con la equidad de género, porque, insisto, dejamos el 50% de la población fuera si no lo miramos. Y como les decía, porque es justo, porque esto es justo de toda justicia, y porque no podemos esperar otros 30 años más para que esta igualdad de género sea una realidad, ¿no? Para poder pensar en espacios para todas las mujeres y las niñas que garanticen sus derechos, que les permitan tener una vida con ganas de ser vivida, ¿no? Bueno, y poder desarrollarse plenamente. Me parece que, como decía hoy la doctora Medina, es nuestra tarea, ¿no? Ha sido tarea de las pioneras en relación a poder sentar las bases, pero sobre todo es tarea nuestra poder pensar qué vamos a seguir haciendo en torno de estas cuestiones. Y bueno, yo, como todos los años, les agradezco un montón la posibilidad de comentarles estas cosas que venimos pensando. Ahí les dejo mi correo electrónico, pueden escribirme, por supuesto, pueden contarme qué es lo que ustedes están pensando en relación con estas cosas, sería muy bueno poder compartirlo. Y les ofrezco, como les dije al principio también, para quienes tengan ganas de poder leerlo en toda su extensión, este informe Sombra, producido por las organizaciones sociales de nuestro país, en torno de estos desafíos que todavía enfrentamos en este Beijing más 30, ¿no? Así que bueno, me quedo por aquí. Si hay alguien que quiera preguntar o que quiera compartir algo, desde ya, gracias por los saludos especiales que veo ahí, les agradezco un montón. Y bueno. Bueno, muchas gracias, Lu. Un placer escucharte como siempre. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? No se olviden de, perdón, Lu, de completar el formulario que manda Eli ahí en el chat privado para obtener el certificado de asistencia. No se olviden. Las cosas son importantes. Sí. Muy importantes. No, yo decía, si hay alguien que quiere decir algo, comentar algo, desde ya, se puede abrir el micrófono o se puede usar el chat también. Nadie. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Muchos saludos. Arriba no había Eli, ¿no? No. Es un gusto muy grande siempre venir acá y charlar de estos temas. Tenemos gente, de paso, digo, de todos lados de Entre Ríos, Rosario del Tala, Federación Concordia, bueno, Paraná, Nogoyá, Ciá, Libertador San Martín, Villa Urquiza, Villa Guay, Gualeguay, Urdina Rain, y también gente de La Plata, Buenos Aires, bueno, tenemos acá Oro Verde, Cerrito, Córdoba, Federal, Chajarí, San José, un sinfín Acá hay una pregunta de personas que nos que dice, ante el escenario, ¿cómo ve el rol de los poderes judiciales en relación a las políticas de género? Claro, está bien interesante esa pregunta porque no tira la pelota a la propia cancha. Bueno, yo creo que, como decía, la preocupación por el acceso a la justicia me parece que es algo para pensarlo en términos de generar acciones concretas, ¿no? Como decía, el dato que tenemos es que hasta este momento se han cerrado 81 centros de acceso a justicia. Eso es un problemón. Y me parece que habría que poder pensar en términos de qué estrategia nos damos, ¿no? Como poder, qué estrategia se da el Poder Judicial en torno de eso para generar acceso a justicia.
para generar que las personas bueno, que están atravesando situaciones de vulneración de esos derechos puedan acceder de forma rápida y de forma clara, y que una vez que se accede, la atención que haya ahí también sea rápida, respetuosa y que pueda brindar, digamos, los servicios que las personas están necesitando. Por supuesto que hay muchas cosas en las que la justicia argentina puede ser tomada de ejemplo en cualquier país del mundo en relación a cómo se ofrece, digamos, para llegar a la población. Pero particularmente en un momento de retracción, creo que que esas estrategias deberían poder revisarse y fortalecerse, ¿no? Hay que ver cómo se hace, pero me parece que incluso poder pensar en espacios de producción de datos en torno de eso es algo que la justicia puede hacer también, ¿no? Bueno, qué pasa allí, cómo llegan las mujeres víctimas de violencia en particular, cómo llegan los niños y las niñas, qué cuestiones son las que se denuncian, que hay algo de eso que se hace sistemáticamente, pero hay que pensar cómo se fortalece la llegada, me parece, ¿no? Al acceso a la justicia. Me parece que eso es una cosa que estaría buenísimo poder pensar en un momento de retracción, ¿no? Consultas, no se ven más. No hay ninguna. Ya Unos estamos. saluditos de agradecimiento. Muchísimas gracias. Bueno, ya estaríamos. Muy Nadie bien. va a preguntar nada más. Gracias, Bueno. Fede, por acompañar. Queremos también saludar a Marianela Di Rocco, que es una compañera nuestra que hoy atraviesa un problema de salud y no nos pudo acompañar. Un abrazo. Así que estamos toda la oficina presente de alguna Buenísimo. manera, sí. Recordar que tenemos cualquier cosa para pasarle el informe. Sí, eso también, Sí. esto está bueno, ese recordatorio que nos dice Eli, las personas que quieran acceder al informe Sombra, está a disposición, las compañeras lo tienen y se los pueden enviar. Es un ejercicio interesantísimo de mirada crítica poder leerlo. Además de este resumen apretadito que les hice yo, que también lo pueden compartir, digamos, a quienes lo pidan, también se puede compartir. Bueno, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Nos vemos la próxima jornada. Muchas gracias. Gracias, Lu.